Hola hermanos y amigos, es un gusto saludarlos una vez más a través de este medio y compartir con ustedes sobre esta carta tan fascinante, tan edificante como lo es la carta a los Filipenses. Estamos llevando una serie de estudios sobre esta carta y ahora nos corresponde Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 18. Es una sección bastante conocida, pero que siempre trae bendición, trae edificación a nosotros. Y espero que este video sea algo que te edifique, que te ayude, según sea el propósito de Dios. A continuación voy a leer el texto para que nosotros tengamos un poquito de idea de lo que vamos a estar hablando durante este video. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 18 en la Reina Valera 1960. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni he trabajado en vano. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. El primer aspecto que vamos a tratar son los versículos 12 al 13. Yo he titulado esta pequeña sección como la motivación correcta en cuanto a la obediencia. El apóstol Pablo, si vamos al texto, inicia esta sección con una palabra o una expresión como por tanto. Aquí hay una conexión evidentemente con lo dicho anteriormente sobre la obediencia de Cristo. Es decir, Pablo está diciendo, miren, si Cristo fue obediente hasta la muerte de cruz, por tanto, aquí está haciendo una conexión entre todo lo que viene hablando previamente. Así que nosotros, así como Cristo fue obediente, necesitamos ser obedientes. Cabe notar que hay una conexión entre el capítulo 2, versículo 12 y el versículo 27 del capítulo 1. Al parecer, y esto lo he consultado con varios eruditos o varios comentadores o comentaristas sobre el texto, al parecer los filipenses estaban teniendo una percepción errada sobre la obediencia, y es que ellos llegaron a asumir que si el apóstol Pablo estaba en medio de ellos o estaba con ellos, entonces ellos tenían esta conducta más fiel o más obediente, por decirlo así, ¿no? Más recta. Por eso Pablo intenta decirles, sea que yo esté con ustedes o sea que yo no esté con ustedes ahí cerca, ustedes tienen que ser obedientes. La obediencia no tiene que limitarse, dice Pablo, a mi presencia. Sea que yo esté ausente o presente, ustedes tienen que ser obedientes. Por lo que Pablo les recuerda que su obediencia no se debe a una persona en particular, no se debe a Pablo, no se debe a Timoteo, no se debe a un apóstol, sino que se debe al Señor Jesucristo. Y esto nos trae luz a nosotros también, puesto que muchas veces asociamos la obediencia con una persona. Es cierto, debemos obediencia a nuestros padres, debemos obediencia también a la iglesia, a nuestros pastores, debemos obediencia a las autoridades, pero aunque estas autoridades no estén presentes, nosotros debemos actuar de la manera correcta, de la manera justa, de la manera recta, porque esto es lo que debería distinguirnos como cristianos, ¿no? El actuar en justicia, el actuar en obediencia, en actuar puramente delante de Dios. Llama la atención también que el apóstol Pablo en esta sección los llama amados míos. Es una expresión de cariño, ¿no? Tú le dices a alguien, querido mío, amado mío, pero Pablo estaba trayendo también con esta expresión algo muy interesante a luz, y es el amor de Dios, que el amor de Dios por los filipenses y su amor como apóstol por ellos también. En cuanto a esto, encontré un artículo muy interesante en esta obra que es un diccionario del Nuevo Testamento, de la teología del Nuevo Testamento y exégesis, escrito o editado por Moisés Silva en la segunda edición. Dice lo siguiente, hablando de amados, ¿no? Del amor, de agapetos.
Pablo se encuentra completamente en la línea de la tradición del Antiguo Testamento cuando habla del amor de Dios. El adjetivo agapetos es muy común en sus escritos, 27 veces, y a menudo se acerca al significado escogido, en particular Romanos 11:28, pero en cuanto a la elección, amados a causa de los patriarcas, muestra cómo esta palabra en el pensamiento de Pablo se vincula con la tradición de elección israelita. Los llamados kletoi, en un término que alude a la elección de gracia de Dios, también son los agapetoi, en Romanos 1:7 y Colosenses 3:12. Así que Pablo les está diciendo, en esa expresión tan breve, está apuntando a que los filipenses son amados por el apóstol Pablo, por eso él dice, amados míos, pero también son amados por Dios. Y esta expresión de que son amados por Dios tiene un peso teológico muy amplio, como podemos notar. Dentro de la teología paulina o dentro de los escritos paulinos vemos que tiene un peso muy relevante, muy necesario de considerar. Así que Pablo les está diciendo, oigan, ustedes son amados por Dios, son el pueblo escogido de Dios, y yo los amo también a causa de que son parte de este pueblo glorioso, de este pueblo lavado por la sangre del Cordero. Y es muy interesante ver esto, ¿no? Que la iglesia es amada por Dios y los ministros deben amar a la iglesia porque son aquellos que Dios ha levantado para edificar al pueblo del Señor, ¿no? Para sanarlos, para restaurarlos, para guiarlos en los caminos de la verdad. Y esto es muy interesante. También tiene aquí unas implicaciones pastorales muy, muy buenas que deberíamos considerar. En ese sentido, también Pablo continúa desarrollando que ellos deben ocuparse en la salvación con temor y temblor. Hay muchas perspectivas respecto a este asunto. Algunos dicen que Pablo les está diciendo a los filipenses que deben esforzarse por conservar su salvación, deben mantenerse ahí, ¿no? Si no la van a perder. O otros se refieren a que Pablo está apuntando a una exhortación en cuanto a la santificación personal, en cuanto al crecimiento en Cristo, y todas las posturas vienen apuntando hacia un significado en especial, y es en cuanto a la palabra salvación en el texto. Pero como apunta Richard Melick en su comentario, que muchos comentaristas y eruditos han optado por el significado de bienestar. Claro, aquí se abre esto para debatir, ¿no? Si esto es así, pero por lo menos lo que yo he consultado, que son obras bastante profundas en cuanto al texto, todas señalan este sentido, de que no está hablando Pablo de que los filipenses deben estar viendo cómo se salvan, ¿no? Sino que como son salvos, deben ocuparse en aquello que se deriva de la salvación que ahora poseen en Cristo Jesús. En ese sentido también traigo a colación lo que menciona Gerald Hawthorne. Me disculpan si el apellido no lo pronuncio de la mejor manera. Hawthorne. Él dice en este comentario a los filipenses, que es parte de la serie World Biblical Commentary, dice lo siguiente: en los papiros y en la Septuaginta, soteria, salvación, se utiliza comúnmente para transmitir la idea de salud o bienestar, ideas que no son desconocidas para los escritores del Nuevo Testamento. El contexto más amplio de Filipenses sugiere fuertemente, aunque no lo prueba, que soteria, salvación, aquí se está utilizando en sentido no escatológico. Quizás no sea necesario elegir entre el significado de salvación como la protección de la iglesia en el sufrimiento y su llegada a la gloria final. Filipenses 1:28 al 30 apunta hacia lo mismo y 3:20-21 apoya lo segundo. Así se insta a la iglesia en Filipos a trabajar en su bienestar espiritual hasta que su bienestar sea completo, hasta que su salud esté plenamente establecida y hasta que todo rastro de enfermedad espiritual, el egoísmo y la disensión, dando paso a la plenitud de la persona sana. Bien, aquí encontramos lo que el autor dice al respecto a esta parte del texto, ¿no? Así que la salvación personal trae consigo responsabilidades que Pablo relacionó con la obediencia de los cristianos. Pablo les está diciendo, ocúpense en su salvación, en su crecimiento, en su devoción al Señor, en su santificación personal. La responsabilidad era vivir de acuerdo con su salvación,
permitiendo que las implicaciones de su relación con Cristo transformaran sus relaciones sociales, la manera de cómo ellos conviven. Porque lo que estamos viendo en esta iglesia es que hay muchos pleitos, ¿no? Como muchas divisiones, muchas contiendas. Lo hemos visto en todos los capítulos anteriores, por lo cual Pablo les dice, necesitan actuar como cristianos, necesitan vivir como hijos de Dios. Y este actuar, o sea, esta obediencia, era con reverencia a Dios. Por eso aquí utiliza temor y temblor. Esta es hace un eco, ¿no?, de lo que vemos allá en el Salmo capítulo 2. Dicho esto, es interesante notar lo que Gordon Fee escribe respecto a la frase temor y temblor. Dice Fee que esto indica cuán importante es este asunto para Pablo. Uno no vive el evangelio de manera casual o ligera, especialmente a la luz de los versículos 6 al 11, cuando vimos, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, sino como aquellos que saben lo que significa estar en asombro ante el Dios viviente. No se implica nada de cobardía o falta de confianza, más bien el evangelio es asunto de Dios y el Dios que ha salvado a su pueblo es un Dios impresionante. Entonces, no se debe vivir a la ligera, no como si nuestras vidas fuesen solamente nuestras, sino que son de Dios. Pertenecemos al Señor ahora que estamos en Cristo y debemos vivir conforme a lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Pablo aborda aquí un asunto bastante peculiar también, y es cómo es que los filipenses podían obedecer, cómo es que ellos podían andar con temor y temblor, cómo es que ellos podían ocuparse de su salvación. Bueno, Pablo responde, porque Dios está trabajando en ellos. Pablo les dice, ocúpense en su salvación porque Dios está produciendo en ustedes el querer y el hacer. El Espíritu Santo está continuamente trabajando en nosotros. Es una obra que Él está haciendo continuamente a través del poder de la palabra. O sea, cuando nosotros exponemos nuestros corazones a las Escrituras, el Espíritu Santo está trabajando ahí, ¿no? Cuando oramos, cuando ayunamos, cuando tenemos estos tiempos devocionales, el Señor está trabajando en nuestra vida y continuamente cuando estamos en las circunstancias del día a día, de la monotonía, también el Señor ahí nos está ministrando, nos está llevando a conocerlo mejor a Él y a conocernos a nosotros mismos también a través de esta conexión, de esta unidad, de esta unión mística que tenemos en Cristo Jesús y de la cual gozamos continuamente, ¿no? La presencia del Señor está con nosotros estamos en la presencia del Señor y debemos gozarnos en que Él está trabajando, está produciendo en nosotros. Así que no debemos decir yo no puedo obedecer, yo soy débil, por supuesto que nuestras capacidades no podríamos hacer nada, pero gracias a Dios que estamos en Cristo Jesús y por lo tanto nosotros ahora podemos obedecer, podemos deleitarnos en la obediencia al Señor, no una obediencia perfecta, no una obediencia totalmente libre de pecado, libre de mancha, pero sí continuamente estamos creciendo para la gloria del Señor. Hay días que son malos, ¿no? Hay días que parece que retrocedemos, que no avanzamos, pero el Señor también está con nosotros durante esos días, cuando le buscamos con un corazón arrepentido, con un corazón humilde. El Señor está ahí para sanarnos, para restaurarnos, para llevarnos nuevamente al redil. Y gloria a Dios que Él sigue con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Luego en los versículos 14 al 16 dice el apóstol Pablo lo siguiente, o bueno, lo vamos a recordar un poco. Dice ahí, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis reprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Bien, vemos acá tres asuntos. Lo primero es que Pablo exhorta a hacer las cosas sin murmuraciones y contiendas. Si vamos a servir, no murmuremos, no busquemos pelear con los demás, ¿no? Debemos hacerlo como Cristo hizo su obra, ¿no? Como Cristo, por eso Pablo utiliza el ejemplo de humildad de Cristo. Debemos ser como Él. Y las razones también, aparte de que Cristo es nuestro
sumo ejemplo en cuanto a esto y en cuanto al vivir para el Señor, hay razones más evidentes en esta porción. Y es que de esta manera nosotros vamos a ser testimonio a una generación maligna y perversa. Este mundo está en oscuridad, este mundo está lleno de perversión, está lleno de pecado, está lleno de golpes, de violencia, de muerte, de ira. Y por lo tanto nosotros como cristianos no debemos emular de alguna manera las conductas que el mundo promueve, ¿no? No debemos buscar un liderazgo a costa de hacer daños a los demás, de dañar sus reputaciones, de manipularlos, de menospreciarlos, sino que debemos ser como Cristo fue. Debemos ser un testimonio a esta generación. Y de esta manera estamos desarrollando el carácter cristiano. Ser como Cristo no es una cosa que sucede de la noche a la mañana. Es una cuestión que va con el paso de los años, que vamos madurando en Él conforme la palabra y el Espíritu Santo trabajan en nosotros. Vamos madurando, vamos creciendo. Claro, sería de asustarse también que hayan pasado muchos años y sigamos siendo unos bebés en la fe cristiana. Sería algo de qué preocuparse. Sería algo que debe llamar nuestra atención y tratar de pedirle al Señor que nos ayude a salir de ese estado. Pero el crecimiento del carácter cristiano ocurre cuando nos tomamos de la palabra. Por eso Pablo dice asidos, o sea que han tomado, se han aferrado a la palabra del Señor. Necesitamos continuamente tomar esa palabra. Y Pablo les está diciendo también, al ser ellos luminares en el mundo, será un gozo para él como ministro del Evangelio, tanto en un sentido presente en su momento, ¿no?, como en un sentido escatológico. Ahí en el texto leímos una expresión muy escatológica como lo es en el día de Cristo. Pablo está pensando en aquel día cuando se encuentre con el Señor, que será un gozo saber que pudo servir a la iglesia del Señor, a los filipenses y a todos aquellos que han nacido de nuevo. Y esto también nos habla a nosotros, ¿no?, que debemos ser personas que pensemos que estamos edificando, que estamos bendiciendo, que debemos ser canales de edificación a la iglesia del Señor, no canales de destrucción, no canales de contienda, de lucha, de murmuraciones, sino medios, personas que transmitan el Evangelio. Por supuesto, hay que ser tajante, hay que ser directo con aquellas enseñanzas que destruyen, con aquellas enseñanzas falsas. Hay que ser duro con eso, pero a la iglesia del Señor también es necesario instruirla, es necesario edificarla. Para nuestro gozo necesitamos hacerlo también, porque de esta manera estamos llevando este fruto delante del Señor. Particularmente a aquellos que son pastores, esta tarea les resulta muy relevante, muy necesaria de considerar. Edificar la iglesia del Señor. Aquellos que están en el ministerio a tiempo completo necesitan considerar estas particularidades tan importantes. Así que Pablo les dice, sean estrellas en esta oscuridad. Crisóstomo en su homilía de los Filipenses dice, ¿haces algo bueno pero murmuras? ¿Por qué? ¿Hay alguna obligación sobre ti? Lo sé, dice, que muchos de tus vecinos te influyen a quejarte. Porque esto es lo que insinúa cuando dice, en medio de una generación malvada y perversa. Pero la manera de provocar admiración es no permitir que eso te afecte, incluso bajo provocación. Pues las estrellas también brillan en la oscuridad y no sufren disminución alguna de su propia belleza, sino que, en cambio, brillan aún más. Me encantan estas últimas palabras de Crisóstomo, de Juan Crisóstomo. En medio de la oscuridad, nosotros debemos brillar con la luz del Señor. Debemos decir las buenas nuevas, anunciar las buenas nuevas. Claro, es difícil. Estamos en un contexto muy, muy diversificado en cuanto a maldad, en cuanto a tentaciones, en cuanto a tantas cosas. Pero debemos gozarnos en el Señor y anunciar en medio de esta oscuridad que Cristo es Rey, que Cristo es el Salvador, que Cristo es bueno, que Cristo es glorioso, y hablar con nuestra conducta, ¿no? También hablar sobre lo que Cristo ha hecho en nosotros.
Nuestras palabras y nuestra conducta tienen gran influencia como embajadores de Cristo en este mundo. No podemos pasarlo por alto. Esto de ser embajadores de Cristo no es una tarea particular para cierto grupo de personas, sino que es para todos aquellos que han nacido de nuevo, para a todos aquellos que son parte del cuerpo de Cristo. Necesitamos dedicarnos a esto, tenerlo muy en cuenta continuamente en nuestro día a día. Ser como Cristo, ser como Él, brillar aún más. Finalmente, vemos el gozo de Pablo en los versículos 17 al 18. Es importante o es necesario recordar que esta carta fue escrita por Pablo mientras estaba encarcelado. Esta no es una carta que fue escrita desde una cabaña a la orilla de la playa, sino que fue escrita en una cárcel. Por la forma en cómo se expresa en este versículo, nos damos cuenta de su amor sacrificial por el Señor, y esto es un gozo para él. Pablo sabía que estaba a punto de morir, que estaba cerca su hora, pero él no se queja, él no está llorando, él no está diciendo, Dios, ¿por qué me tienes aquí? ¿Por qué yo? O tampoco lo vemos declarando, decretando, decreto que esta cárcel se abre y yo me voy y nadie jamás me va a encontrar. No vemos a un Pablo haciendo ese tipo de cosas, sino que vemos a alguien gozándose en la voluntad de Dios, gozándose en que está sirviendo al Señor. Es más, él dice al final, en el versículo 18, asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Me parece fascinante esto, porque cualquiera en la condición de Pablo estaría lamentándose, ¿no? Pues, ay, miren dónde estoy, que el Señor, cómo me tiene. No, Pablo está tranquilo. Humanamente ha de estar un poco preocupado, ¿no? Pero en su sentido más amplio, Pablo sabe por qué está ahí. Y no está por una idea barata, sino que está por el Evangelio de Jesucristo, por el único mensaje necesario y transformador para el pecador, para el ser humano. Dice Zapata en su comentario a Filipenses, parte de la serie Comentario Bíblico del Continente Nuevo, dice, el apóstol emplea el lenguaje de las ofrendas judías cuando habla de libación, ¿no? Y compara su propia muerte a una libación, misma que acompañaba la presentación que los filipenses habían hecho de sí mismos como holocausto. Pablo utiliza una ilustración del libro de Números 28, 6 al 7 relativa a los sacrificios. El servicio de los filipenses era como una ofrenda encendida. La posible muerte de Pablo en el proceso de ayudarles era la libación de vino que se derramaba, produciendo así una ofrenda conjunta de olor agradable a Dios. El escritor afirmó que aunque su vida terminara pronto en la muerte por causa de su servicio, no sería ocasión de queja, sino de regocijo. Hay una identificación entre el servicio y el gozo. El gozo de ellos era también el de él. Impresionante, ¿no? Esto nos trae más luz en cuanto a lo que Pablo está escribiendo acá. Él estaba haciendo una ofrenda, pero no una ofrenda principal, sino una ofrenda que acompañaba aquello que estaba sirviendo, ¿no? Aquello que estaba haciendo. Hermanos, el servicio al Señor es necesario y muchas veces no será reconocido, no será aplaudido, no será elogiado. Lo podemos ver lamentablemente en muchas comunidades cristianas que aquellos que están sirviendo al Señor pocas veces recibirán un halago, un aplauso, una palmadita en el hombro, pero esas cosas que son estímulos son muy irrelevantes cuando lo comparamos con lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nosotros servimos al Señor por amor, por agradecimiento y porque es necesario hacerlo. Pero no porque si nos van a dar un aplauso, si nos van a dar esto o aquello, sino porque amamos a Cristo. Tú debes servir al Señor porque lo amas, no por si fulano o fulana te dijo qué buen trabajo haces. Eso es lo de menos. Y cuando las cosas vayan mal, que te sientes destrozado por tu falta de apoyo, recuerda a quién estás sirviendo, a Jesucristo. Esto nos lleva a algunas aplicaciones de esta porción. La primera es, cultiva tu salvación con reverencia.
Lo vimos anteriormente, que Pablo exhorta a ocuparnos en nuestra salvación, pero esto no significa que nos estamos ganando la salvación, sino que estamos reflejando con nuestra vida lo que Cristo ha hecho en nosotros. Tomémonos en serio esto de caminar como cristianos, de vivir como cristianos, siendo reverentes a Dios. Por supuesto, el mundo no promueve estos valores, no lo esperemos, pero gocémonos en la verdad que Cristo nos ha dado. Somos su pueblo y debemos vivir para Él. La segunda aplicación es que vivamos sin quejas ni contiendas. Miren, quejarse es muy fácil. Quejarse no requiere mucho esfuerzo, solamente te sientas por ahí y empiezas a decir todo aquello que no te gusta y vas a encontrar muchas cosas que no te van a gustar. Vas a empezar a quejarte de cualquier trivialidad, pero nuestro carácter no debe ser ese, debe ser uno que procure la unidad en la iglesia, uno que procure la unidad en el hogar. No debemos buscar los pleitos también, y esto también apunta a las redes sociales. No busques contiendas en las redes sociales, debes mostrar la paz del Señor. Contiendas ya hay muchas en el mundo y la iglesia no debería ser un lugar para contiendas. Necesitamos madurar en esta área continuamente. Y por último, debemos gozarnos en servir al Señor. Pablo lo dice así, y se regocija en que su vida es una ofrenda delante de Dios, es una ofrenda para Él. Aunque nuestro servicio sea costoso, aunque las cosas no vayan a lo mejor como quisiéramos en cuanto a lo que estamos haciendo, pero estamos sirviendo, estamos adorando al Señor. Y ese es nuestro gozo, servir a Cristo, servirle continuamente con lo que Él nos ha dado. Hermanos, esto es lo que quería compartir con ustedes sobre esta porción de Filipenses. Espero que sea de provecho para ustedes, los anime a servir al Señor, los anime a vivir como cristianos y los anime a reconocer el gran amor de Cristo hacia nosotros. Será hasta la próxima, que Dios los bendiga.